We arrived here today with one goal, and the goal was to take, what is 28 points or 26 points, depending on which version as it continued to evolve, and try to narrow the ones that were open items. And we have achieved that today in a very substantial way. Now, obviously, like any final agreement, they'll have to be agreed upon by the presidents, and there are a couple issues that we need to continue to work on. But I think the report today is that I think today was worthwhile. It was very, very. It is probably the most productive day we have had on this issue, maybe in the entirety of our engagement, but certainly in a very long time. But work remains, and because this continues to be a working process, I don't want to declare victory or finality here. There's still some work to be done, but we are much further ahead today at this time than we were when we began this morning and where we were a week ago for certain. Buenos días, 8:01 de la mañana, en una fotografía en la que, como están viendo, parece que la geopolítica va ganando terreno en la semana de Acción de Gracias, camino a una solución en la guerra de Ucrania. El mercado, pueden respirar tranquilos, está tranquilo esta mañana, medio punto porcentual de subida en el Nasdaq 100, cierre de la semana pasada más tranquilo también el mercado, con un movimiento alcista importante, y ahora falta ver esta semana, que es rara en el sentido de cantidad de horas de Wall Street. Tendremos el jueves Acción de Gracias cerrado, feriado. Tendremos el viernes media sesión también en un festivo en Estados Unidos. Viene ahora una bajada del volumen importante que puede ayudar a recuperar y a recuperar la bolsa y a calmar al mercado. Parece que en la geopolítica la fecha del 27, del 28, la fecha del entorno de Acción de Gracias también se viene relajando. Marco Rubio, como han escuchado, secretario de Estado de Estados Unidos, dice que la reunión de emergencia celebrada en la jornada de ayer en Ginebra entre funcionarios estadounidenses, ucranianos y europeos, dice que fue la mejor hasta la fecha en relación con las negociaciones de paz en Ucrania. Ojo, porque si esos 28 puntos que la semana pasada decía Estados Unidos tenían que aprobarse en el entorno de Acción de Gracias, ayer Marco Rubio daba un poquito más de tranquilidad a la fotografía que se va viendo en el final de la guerra de Ucrania. Es decir, no sería necesario firmarlo esta semana, podría llegarse a la semana que viene, dando una extensión del plazo, una flexibilización del plazo por parte de Estados Unidos, sobre todo por lo que está poniendo encima de la mesa Europa y Ucrania alrededor de no aceptar el plan de Estados Unidos. Dice Bloomberg que las conversaciones secretas entre Estados Unidos y Rusia habían conducido a un plan que sorprendió a Ucrania cuando se le presentó hace una semana, y la fotografía alrededor del final de la guerra de Ucrania, con condiciones que Ucrania ahora mismo no está dispuesta o no puede, dice, aceptar, estaría más o menos retrasando o ralentizándose hacia la semana que viene, para irse de la semana de Acción de Gracias. La resolución del conflicto, dice Marco Rubio, la meta es resolverlo lo antes posible. Dice Marco Rubio en una comparecencia de hace unas horas que le encantaría que fuera el jueves de esta semana, pero dice que lo importante es llegar a un plazo razonable, quizá la semana que viene. Escuchen a Marco Rubio. We want to get this done as soon as possible. Obviously, we'd love it to be Thursday. We'd love to be. Ultimately, the important point today is that we have made substantial progress. We've really moved forward. So I feel very optimistic that we're going to get there in a very reasonable period of time very soon. Whether it's Thursday, whether it's Friday, whether it's Wednesday, whether it's Monday of the following week, we want it to be soon, because people are going to, between today and the time we deal with this, more people are going to die. More destruction is going to happen. Our goal is to end this war as soon as possible, but we need a little more time. La pelota está un poco en el tejado de Ucrania. Yermak, que era el negociador, el jefe de la delegación ucraniana, también confirmaba que se había avanzado mucho, y que se había avanzado mucho en la dirección de una paz justa y duradera. Escuchen a Yermak, al jefe de la delegación ucraniana en Ginebra, en esa reunión a tres partes: Europa, Estados Unidos y, por supuesto, Ucrania. Escúchenle. We have very good progress, and we are moving forward to the just and lasting peace. Ukrainian people deserve and want this peace more than anyone in this planet. We thank
thank our big friends, United States and personal President Trump and his team to their commitment to bring this peace. And we will continue to work today, as Secretary said. We will be working and in coming days to join proposals, and we will also will engage our European friends. And of course, the final words will be of our leaders, of the President of United States and Ukraine. And I hope that we can achieve the good progress today. 8:05 de la mañana, todo parece indicar que la paz en la guerra de Ucrania no va a llegar en el entorno de Acción de Gracias. Sí parece que 1 o 2 semanas después se pudiera alcanzar un primer acuerdo, siempre que los cambios en el borrador, en el plan de 28 puntos, no sean tales como para espantar a Rusia de la firma de un acuerdo que parece que estaba ya cerca de conseguirse, básicamente porque incluía sobre todo las posiciones rusas. En este tuit, en este Truth Social, Donald Trump apunta que la guerra entre Rusia y Ucrania, dice, es violenta y terrible, con un liderazgo estadounidense y ucraniano fuerte y adecuado, nunca habría sucedido. Sigue con el mensaje alrededor de Joe Biden y que la guerra solo se puso en marcha por culpa del débil liderazgo de Estados Unidos. Habla de las elecciones de 2020, acusando otra vez sobre cómo se realizaron. Dice que lo único que los demócratas de izquierda radical hacen bien es ese entorno de las elecciones. Dice que si hubiese estado él, Putin nunca habría atacado. Fue solo cuando Sleepy Joe, cuando Joe Biden entró en acción, dijo Putin que esa era su oportunidad. Dice que el resto ya es historia, que heredó una guerra que nunca debió haber sucedido, una guerra que es una pérdida, dice, para todos, especialmente para las millones de personas que han muerto innecesariamente. Dice que los líderes ucranianos no han expresado ninguna gratitud por los esfuerzos de Estados Unidos. Es decir, es como una vuelta, ¿no?, en la memoria a aquella reunión en el despacho Oval en el que atacaban a Zelensky y Zelensky atacaba, ¿no? En aquella especie de teatrillo, ¿no?, que se montó en la Casa Blanca. Parece que vuelve otra vez en este tuit la fotografía alrededor del choque, ¿no?, entre Ucrania y Estados Unidos. Dice que Europa sigue comprándole petróleo a Rusia, que Estados Unidos sigue vendiendo enormes cantidades de armas a la OTAN para su distribución a Ucrania. Y bueno, que a partir de aquí vamos a ver qué sucede. Zelensky habló también, dio las gracias, a todos. Dice que era importante que hubiera diálogo con representantes estadounidenses y que le escuchara el equipo de Donald Trump. Escuchen a Zelensky. Що розмова з американськими представниками є, і є сигнали, що команда президента Трампа чує нас. Україна ніколи не хотіла війни. Ми ніколи не будемо перепоною для миру. Дипломатія активізована – це добре. Дуже добре. Ми розраховуємо, що результатом будуть правильні кроки. Перший пріоритет – це надійний мир, гарантована безпека, повага до наших людей, повага до кожного, хто віддав своє життя, захищаючи Україну від російської агресії. Дякую всім в світі, хто з Україною, дякую Америці, президенту Америки, всім лідерам Європи, лідерам світу, які відчувають, що зараз може бути вирішено. Gran parte de la actualidad del día se centra en la situación, en la resolución de la guerra de Ucrania, que parece más cerca que nunca, aunque la manera en la que se llegue a ese final, a esa firma, va a ser la más complicada. Europa, que ha estado fuera de la fotografía, sobre todo desde la llegada de Donald Trump, sigue levantando la voz, ha reaccionado intentando apoyar a Zelensky en determinados puntos. Merz, el primer ministro alemán, decía que era escéptico sobre el plan de paz, dada, dice, las diferencias actuales, y dice que no está convencido de que se logre un acuerdo de paz en los próximos días como quiere Donald Trump. Lo decía hace unas horas, dice que todavía se está muy lejos de llegar a un acuerdo que Ucrania pueda firmar. Escúchenme. Unverändert
ja, ich will nicht sagen pessimistisch, aber ich bin im Augenblick noch nicht davon überzeugt, dass es im Laufe der nächsten Tage zu der von Präsident Trump gewünschten Lösung kommt. So, wir haben heute Sonntag. Der Plan von Präsident Trump ist am Donnerstag einen Abschluss herbeizuführen. Davon sind wir nach wie vor sehr weit entfernt. Was nicht heißt, dass es völlig ausgeschlossen ist, ihn zu erreichen. Aber ich bin skeptisch, ob angesichts der gegenwärtigen Differenzen ein solches Ergebnis möglich ist. Aber das Plantea Europa, como han visto, un cambio sobre el plan. ¿Qué es lo que está planteando Europa y sobre todo cómo ha reaccionado después de verse otra vez fuera de la fotografía? Ha reaccionado con rapidez, ya puede entender rapidez a estar fuera del plan, de Donald Trump. Ha dicho que era muy duro ese plan, sobre todo con Ucrania. Ha criticado que se negociara a espaldas de Bruselas y de Kiev. Y el plan, ese documento de 28 puntos, ha calificado a Europa como concesiones muy duras para Ucrania, como recortes masivos, por ejemplo, en el ejército. Por ejemplo, se apuntaba que debía tener como mucho 600.000 soldados. Europa quiere elevarlo a 800.000. Quiere eliminar las cesiones territoriales en el Donbass y quiere evitar que haya una renuncia definitiva al entorno de la OTAN para Ucrania. Ojo, porque la Unión Europea, Francia y Alemania han tenido que apoyarse en Reino Unido para redactar esa contrapropuesta. Ya les digo, lo han hecho en las últimas horas en Ginebra. El punto principal es que Europa, en esa contrapropuesta, cambia el límite militar que imponía Trump, 600.000 soldados, consideran ahora 800.000. Dicen que es una forma de que Ucrania mantenga capacidad defensiva sin quedarse totalmente dependiente de la OTAN o de Estados Unidos. Es el elemento fundamental, el cambio militar. El segundo elemento fundamental es el rechazar esas cesiones territoriales predeterminadas en el plan. Sugería reconocer de facto el plan de 28 puntos a algunas zonas del Donbass como rusas. Europa propone lo contrario, que las negociaciones territoriales deben partir de la línea de contacto actual, no de una cesión automática a Rusia, y eso evitaría legitimar conquistas, recuperaciones rusas de manera anticipada. El otro elemento fundamental es la OTAN. Los 28 puntos de Trump están más orientados a una fuerza más puntual, parecida a la OTAN, pero sin ser la OTAN. El documento europeo no exige a Ucrania renunciar para siempre a la entrada en la OTAN. Deja el proceso abierto, sin garantías inmediatas, porque para Europa cerrar esa puerta supone una esfera de influencia rusa en Europa del Este, ha dicho. El otro elemento fundamental es, si no hay el entorno de la OTAN, debe haber una seguridad garantizada por Estados Unidos. Y Europa le pide a Kiev que reciba una garantía formal de defensa bilateral, de defensa de emergencia de Estados Unidos, similar a la protección mutua que ofrece la OTAN. Un modo de dar seguridad a Ucrania sin hacer una ampliación inmediata del Tratado del Atlántico Norte. Y luego hay un choque frontal con Estados Unidos en el plan de Europa sobre los activos rusos congelados para reconstruir Ucrania, gestionados por Estados Unidos con la mitad de los beneficios para Washington. Propone incluso un vehículo de inversión conjunto Estados Unidos-Rusia, algo que Europa considera inaceptable. Los activos van a seguir congelados hasta que Rusia pague los daños, dice el plan europeo, y no se usarán para un negocio de inversión compartido. Bueno, esperen, porque este es el punto principal geopolítico. Pero la mañana viene claramente con 3 puntos geopolíticos. Tenemos el punto principal, el foco principal puesto en el final de la guerra de Ucrania, en un mercado que se recupera, aunque Bitcoin se ha puesto ahora mismo ya en negativo, muy poquito, 0,05 en el entorno de 86.000, 86.762, pero la fotografía viene con 2 bloques de tensión geopolítica de un nivel enorme, con la sensación de que el mundo está ahora mismo al borde del precipicio.
cualquier chispa puede terminar de explotar por el lado de la relación Occidente-Rusia, por el flanco abierto esta mañana ya definitivamente entre Estados Unidos y Venezuela, ahora se lo cuento, y por la tensión Japón-China, sobre todo después de que Japón haya insistido en instalar misiles de medio alcance muy cerca de Taiwán. Vayamos por el segundo punto geopolítico clave del día para el mercado, que es Venezuela. Infobae publica y otros medios que el aeropuerto de Barajas de Madrid ha suspendido todos los vuelos con destino Venezuela por la actividad militar en el Caribe. Varias compañías han decidido cancelar sus vuelos a Caracas después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos solicitara extremar la precaución. Es el punto fundamental. Pero hay un cambio mayor esta mañana, lo indica, entre otros, el diario El País, aquí en España. Estados Unidos declara terrorista a Maduro en una escalada, en plena escalada militar con Venezuela. Representantes del gobierno del republicano de Trump alegan que la clasificación del líder chavista da nuevas herramientas para la campaña militar de Estados Unidos en el Caribe, y a estas horas ya hay una fotografía clara de que esto podría ser el paso previo de una intervención militar en Venezuela inminente, que estaría en el entorno de Acción de Gracias. Primer punto geopolítico, claro, lo que está sucediendo alrededor de la guerra de Ucrania y del final de la guerra. Ese plan de 28 puntos. Segundo punto fundamental, ¿qué está pasando? ¿Por qué hoy Maduro pasa a ser un líder terrorista para Trump? La clave fundamental está alrededor del movimiento en el que Estados Unidos declara como terrorista al cártel de los soles. La administración Trump hace unos minutos, ha designado oficialmente ese cártel de los soles como organización terrorista extranjera. El cártel, según Estados Unidos, está dirigido por Maduro, formado por altos mandos militares venezolanos. La etiqueta cambia por completo el marco legal. Ya no se trata de narcotráfico, competencia de la DEA, sino de terrorismo, lo que abre la puerta a una operación de manera directa e inmediata militar en Venezuela. ¿Por qué esto es importante y cambia quién puede actuar? Con la designación terrorista, el Departamento del Tesoro puede congelar activos como si Venezuela fuera una organización, el gobierno de Venezuela formara parte de una organización como Al-Qaeda o el ISIS. El Pentágono obtiene de esta manera una base legal para ejecutar operaciones militares, incluidas acciones encubiertas, ataques de precisión, despliegues tácticos. Y el Departamento de Justicia puede emitir de manera inmediata ya una orden de arresto internacional. En resumen, Estados Unidos, con la modificación de esta misma mañana, ya tiene un marco legal para actuar militarmente contra Maduro. Ojo, porque esto nos retrotrae a 1991 y dirán, ¿por qué? La señal de alerta es que es el despliegue militar en el Caribe más grande desde 1991. Pero eso nos lleva al paralelismo que le contaré enseguida del caso de Noriega en Panamá, que es el mensaje que ahora mismo recorre América. Desde hace semanas Estados Unidos ha movilizado al mayor y más moderno portaaviones del mundo, el Gerald Ford, 12 buques de guerra adicionales, destructores, buques anfibios, ha movilizado a los bombarderos B-52, cazas, helicópteros, aeronaves de apoyo, más de 700 misiles, 180 Tomahawk de largo alcance. Oiga, si usted va a combatir el narcotráfico común, el despliegue no tiene sentido. Demasiado grande, demasiado caro, demasiado visible. Dicen los expertos, esto se mueve solo si vas a usarlo o si lo vas a reasignar de manera rápida.
Desde agosto, Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares por capturar a Maduro. En ese momento lo acusaron de aliarse con el Tren de Aragua, el cártel de Sinaloa. Según Washington, Maduro estaría buscando introducir drogas letales y violencia en Estados Unidos. Pero lo que muchos venezolanos comparan ya es con la Panamá de 1989, cuando Estados Unidos derrocó a Manuel Antonio Noriega. Noriega también fue acusado de narcotráfico y la invasión se justificó por razones de seguridad y de democracia. La operación fue rápida y quirúrgica, por lo que el precedente ya existe y lo que vemos es un calco muy parecido. El detonante político de las elecciones contra María Corina Machado, posterior contra María Corina Machado, marca el camino de si es legítimo ya en 2024. Y Trump argumenta que Maduro ganó las elecciones sin presentar las actas. La oposición asegura tener el 80% de las actas que demuestran la derrota de Maduro. Y el Centro Carter presentó esas actas ante la OEA como validación de la oposición. Es decir, es que Washington no reconoce ahora mismo a Maduro como presidente legítimo. Si no es presidente, sino jefe de una organización terrorista, su neutralización entra en otro marco jurídico. ¿Qué puede pasar ahora? El despliegue no puede mantenerse mucho tiempo, pero lo más probable no es una invasión, sino ataques selectivos con misiles de precisión. Algo parecido a Siria, 2017-2018, a Panamá, 1989, en la fase inicial, o las operaciones de decapitación de mando en Afganistán o Irak. Hoy, a estas horas, jurídicamente, Estados Unidos, después de lo que acabamos de conocer, tiene vía libre para lanzar acciones militares contra Maduro. El paso clave fue en su momento declarar el Cártel de los Soles como organización terrorista, atribuirla directamente al propio Maduro, junto con el mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe desde 1991. Mensaje clarísimo. La opción militar ya no es hipotética, está habilitada, está lista para activarse. Ojo lo que puede generar de reordenamiento más allá de lo que vemos ahora. Fíjense, antes de entrar en China, Japón y Taiwán. Guerra de Ucrania por un lado. El plan de 28 puntos parecía redactado por Rusia. Se le van a hacer matices tácticos. Pero probablemente, sin tener todavía la foto final, Rusia va a aceptar el plan. Si acepta el plan es porque se cumplen los objetivos que tuvo Rusia al inicio de la guerra de Ucrania. Porque si no, Rusia ha dicho que no lo va a firmar. Pero, ¿dónde está la influencia de Rusia? Entre otros países, en Venezuela. ¿Qué sucede si Rusia deja el apoyo sobre Venezuela que Venezuela le ha pedido en las últimas semanas? Le deja en bandeja Venezuela a Estados Unidos. De tal manera que todo parece indicar que hay un cambio de cromos. Yo te dejo una parte de lo que tú consideras tu área de influencia, pero tú te apartas, te vas, no me provocas una crisis de los misiles en Venezuela. De tal manera que están los tres, y ahora entraremos en China, los tres imperios, uno muy claro y muy creado, que es el de Estados Unidos, el imperio de China, ahora hablaremos de él, y el imperio de Estados Unidos, en esa vuelta de los imperios que nos dicen los historiadores, marcando el camino de déjame mi área de influencia. Y si yo tengo derecho a mi área de influencia, tú tienes derecho a tu área de influencia, él tiene derecho a su área de influencia. Y fíjense cómo estaríamos ante una especie de reparto de cromos, donde se habrán dado cuenta, Europa no está. Europa está al albur de lo que los principales cabezas de cada una de las áreas de imperios que se están volviendo a generar, de verdad quieren decidir. Y Europa está intentando reaccionar, pero no imponiendo. Guerra de Ucrania sería el cromo de Rusia. Es decir,
una parte de Ucrania. Venezuela sería el cromo de Estados Unidos. Y sobre todo el cambio geopolítico para América, donde Brasil estaría en el punto de mira, Colombia estaría en el punto de mira y la influencia china y rusa en América intentaría Estados Unidos que desapareciera. Pero si hay un cromo que es Ucrania y se lo damos a Rusia, si hay otro cromo que es Venezuela y se lo damos a Estados Unidos, ¿cuál es el cromo de China? CNBC dice que China afirma que Japón ha enviado una señal impactante y errónea sobre Taiwán. El clima de tensión en Asia-Pacífico sobre los misiles que quiere instalar Japón al lado, en una isla, al lado de Taiwán, es enorme. El movimiento es Sanae Takahashi hace un movimiento nada más llegar a ser primera ministra, que es ordenar la instalación de unos misiles que defiendan a Taiwán en caso de que China ataque Taiwán. Claro, la cara de China en este entorno es el cromo de Ucrania, el cromo de Venezuela y el cromo de Taiwán. De tal manera que estamos viendo una recolocación del entorno de Estados-nación y del imperio hegemónico no estadounidense sobre la creación de los tres bloques, en el que cada bloque quiere que le respeten su área de influencia. Pero claro, China en su área de influencia tiene a Corea del Sur, tiene a Japón, tiene a India, en un entorno en el que Japón ya le está diciendo no a lo de Taiwán. Fíjense porque Merz, en las últimas horas, dice que ellos están al lado de China en el plano económico, deja más dudas alrededor de la situación geopolítica. Escuchen las palabras de Klingbeil y de Merz alrededor de la fotografía que se va formando también sobre China, que es el siguiente entorno donde Europa puede salir trasquilada, y Alemania más en concreto. Escuchen al ministro de Finanzas alemán. Und was das Thema Ukraine angeht, auch da gibt es ein klares Signal von uns aus Deutschland Richtung China. China ist eines der einflussreichsten, vielleicht das einflussreichste Land Richtung Russland. Und natürlich muss diese Macht auch genutzt werden, um alles zu tun, damit der Krieg beendet wird. Ich betrachte dieses Gespräch auch als weiteres Vorbereitungsgespräch für meinen Besuch in China im nächsten Jahr, der feststeht, allerdings jetzt zeitlich noch ein bisschen eingegrenzt werden muss, aber der steht fest für die ersten Wochen des nächsten Jahres. Und ich gehe mit vielen Erwartungen in die Gespräche. China ist für Deutschland ein wichtiger Handelspartner. China ist eine wichtige Ordnungsmacht auf der Welt. Sie haben nicht nur in der Region, sondern weit darüber hinaus viel Einfluss, auch auf das, was wir sozusagen als globale Ordnung am Horizont aufscheinen sehen. Und ich will Lars Klingbeil ausdrücklich zustimmen. China kann Einfluss ausüben auf Russland. Und dieser Einfluss könnte nach unserer gemeinsamen Einschätzung durchaus auch ein bisschen größer sein. Ich muss sagen, y mientras Merz habla de que no había sido una buena decisión de Estados Unidos y que el mundo está experimentando, ojo a estas palabras de Merz, un realineamiento en el que se están forjando nuevas conexiones, en el que Estados Unidos, dice Merz, desempeña un papel menor. Vamos a ver cómo lo recibe Trump estas palabras, escúchenle. Ich muss sagen, das, was mich heute und gestern hier wirklich schon ein Stück weit fasziniert hat, ist die Tatsache, dass man doch sieht, dass die Welt sich im Augenblick neu ordnet und dass hier neue Verbindungen entstehen und dass auch die Vereinigten Staaten von Amerika eine ziemlich geringe Rolle gespielt haben. Bis auf das Schlusswort von Ramaphosa, der dann übergeben hat sozusagen an die Nachfolge. Also hier hat viel stattgefunden und dabei ist Amerika mal am Rande erwähnt worden, aber ich glaube, es war keine gute Entscheidung der amerikanischen Regierung, hier zu fehlen. Aber das muss die amerikanische Regierung selbst wissen. Für uns war es gut, dass wir hier waren. Vamos a ver claves del día, nos queda prácticamente media hora para arrancar.